Cuando queremos hacer observación visual con nuestro equipo buscamos el máximo aumento con la mejor calidad de imagen. Como sabemos, el aumento máximo óptimo recomendable es el doble de la apertura de nuestro tubo óptico en milímetros. De este modo, un tubo óptico de 200 milímetros de apertura tendrá la capacidad de aumentar unas 400 veces de manera óptima el objeto. Si nos pasamos de eso, la calidad de la imagen notaremos que empeora, no pudiendo resolver detalles planetarios y notando un exceso de bailoteo de la imagen propiciado por el sync atmosférico. Para llegar a esos aumentos sí o sí necesitamos lentes de Barlow que multiplican por 2, por 3 o hasta por 5 la capacidad de los oculares. Y en cuanto a los oculares, sabemos que cuantos menos milímetros tengan, más aumento nos darán, pues el aumento vendrá dado por dividir la distancia focal del telescopio por los milímetros del ocular. De este modo, con una Barlow por 2 y un ocular de 5 milímetros montado en un tubo óptico de 1000 milímetros de distancia focal, tendríamos los 1000 milímetros del tubo óptico divididos por los 5 del ocular, nos darían 200 aumentos, y si multiplicamos por 2 en el caso de una Barlow, serían 400 aumentos. Entonces, si la apertura del tubo fuera en 200 milímetros, estaríamos en el límite teórico. Pues visto este repaso teórico y como hemos dicho, para conseguir los máximos aumentos priorizaremos los oculares con menos milímetros. Y hoy os traigo un ocular zoom que puede ser idóneo para conseguir esos máximos aumentos. Se trata de un ocular zoom de la marca SV-Bony, el SV215, el cual es un ocular zoom que nos dará de 3 a 8 milímetros. Y para esta ocasión iremos a probarlo al Mas de l'Arlequí, una masía situada a 900 metros de altura en la zona de las montañas de Prades, donde tienen un telescopio Dobson de 10 pulgadas. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. El ocular SV215 es una óptica de 6 elementos y 4 grupos tratadas con múltiples capas de recubrimiento. Tiene un ángulo de visión constante de 56 grados y una distancia ocular constante de 10 milímetros, con lo cual no deberemos reenfocar cuando cambiemos de posición del zoom pasando de una posición a otra. Tiene una distancia variable de 3 a 8 milímetros con aumentos de 1 milímetro. Es de entrada a 1,25 pulgadas y tiene una rosca para montar filtros de ese mismo tamaño. Para los usuarios con gafas tenemos una goma plegable para facilitar la observación. En la caja encontramos el ocular, las 2 tapas de goma y un paño de limpieza. Y visto este ocular zoom solo queda probarlo y ver su rendimiento y calidad óptica, pues al ir a máximos aumentos será fundamental que su calidad óptica sea excelente y no presente aberraciones cromáticas y muestre una óptima nitidez. Y como hemos mencionado, para probarlo nos desplazaremos hasta el Mas de l'Arlequí, donde mediante los servicios de Astro Experience, una nueva empresa de servicios creada por Telescopiomanía, con alguna asociación importante que os presentaré en otra ocasión, hemos tenido la oportunidad y el placer de conocer a Álvar y Ana, propietarios del Mas de l'Arlequí, y ayudarlos en su telescopio Dobson de 10 pulgadas Go2 para sacarle el máximo rendimiento, pues tienen un emplazamiento idóneo para la observación astronómica y la astrofotografía.
La masía se sitúa en medio del monte y a 1 hora y media de Barcelona. Funciona con energía renovable, tiene 5 habitaciones suite y posibilidad de ir con tu mascota. En ella encontraréis tranquilidad, alimentos de proximidad y un buen número de rutas de senderismo para aprovechar el día. Por no hablar de su paisaje con su espectacular acantilado. En la descripción del vídeo tendréis tanto el enlace al Ocular SV215 como a la web del Mas de l'Arlequí y a la web de Astro Experience por si queréis ver su oferta de servicios y viajes. Aunque las nubes parecían imposibilitar una noche de observación, las previsiones se terminaron cumpliendo y sobre las 11 de la noche el cielo se quedó despejado. Así que fue el momento de sacar el Dobson de 10 pulgadas y empezar a alinearlo. Este Dobson tiene una distancia focal de 1200 mm y una apertura de 254 mm, resultando en una relación de f4.7 y su aumento máximo teórico es de 508. Usaremos una Barlow por 2 y con la posición de 3 mm podremos llegar a los 800 aumentos. Así que vamos a ver. Bueno, estamos en el Mas de l'Arlequí, nos acompaña Álvar, el propietario de aquí de la masía esta, un entorno privilegiado como habréis visto en las imágenes del dron. Tienen en la masía un Dobson de 10 pulgadas, hemos probado el Ocular Zoom de 3 a 8 milímetros y se han unido personas que estaban hospedadas pero que no contábamos que vinieran y han venido y han disfrutado de la Luna, de Saturno, incluso de Júpiter. Y Álvar, ¿qué te ha parecido el ocular que hemos probado hoy? Fantástico, la verdad es que muy cómodo, no tienes que ir cambiando ópticas, simplemente rotando
consigues ir aumentando o no según lo que tú quieres ver, con lo cual pues comodísimo. Y sin muy tener que cómodo. reenfocar. Sin tener que reenfocar, ya siempre mantiene el foco, con lo cual, no, muy bien. La calidad de imagen me ha parecido muy buena también. Puedes roscar filtros, hemos puesto el filtro lunar para que no nos molestara el resplandor de la luna, porque estamos en luna llena. Obviamente no hemos podido ver muchos detalles de sombras porque es el peor momento para verla, ya sabéis. Pero aún así la hemos disfrutado bastante, hemos visto sus mares. Incluso veréis algunas fotos que hemos sacado con la cámara, con la SV Boni 705C. Y respecto al ocular, muy bien, o sea, lo que dice él es de 3 a 8 milímetros con puntos que van haciendo clic, es decir, vas viendo cada paso donde se termina, se va retrayendo, se va entrando y saliendo, pero no tenemos que cambiar el punto de foco y la verdad es que una buena pieza y muy cómoda. Muy cómoda, y además no has de hacer esfuerzo al girarlo, con lo cual tampoco te desestabiliza demasiado. Pues Alba, respecto al Dobson, yo sé que te lo compraste para ti porque eres aficionado a la astronomía, viste a alguien que vino por aquí aprovechando el buen cielo que teníais y disfrutaste con él y de eso compraste el Dobson de 10 pulgadas, pero la gente que venga tendrá opción de probarlo. ¿Tienes pensado abrirlo al público y hacer actividades sobre eso? Sí, la verdad es que, claro, al principio era para mí, para mi afición. Luego obviamente hay huéspedes en el Mas del Arlequí, cuando salen de noche y me ven con el telescopio se acercan y como yo se fascinaron o se van fascinando también con lo que ven y tal, con lo cual lo vamos a abrir al público y quien quiera, pues siempre que haya noche y estemos fuera haciéndolo y utilizándolo, estarán invitados obviamente a poder disfrutar de este telescopio. Pues ya tenéis un sitio más para disfrutar de las estrellas, de la tranquilidad, del buen cielo, de la naturaleza. ¿Cuántas habitaciones tenéis y qué servicios tenéis? Tenemos 5 habitaciones, la masía es para 10 personas, son 5 habitaciones dobles, también tenemos piscina y tenemos un acantilado con unas vistas espectaculares. Es una masía que estamos aislados de cualquier población, estamos a 1,5 kilómetros de la población más cercana, con lo cual las vistas que disponemos aquí, la tranquilidad que tenemos es excepcional. La verdad es que es un sitio muy tranquilo donde se puede disfrutar de la naturaleza, senderismo y actividades al aire libre. Se escucha algún avión que pasa y poco más, ¿no? Sí, se escuchan más los aviones porque como hay tanto silencio se escucha todo más. Correcto. ¿Y a qué altura estamos? Estamos a 906 metros, exactamente. 906 metros en la zona de las montañas de Prades. Una zona protegida Starlight, digamos, tiene la protección Starlight y aparte de la Generalitat también está reconocido. Sí. Y además ahora se está gestionando para que sea parque natural, porque es espacio natural, pero ahora será parque natural, con lo cual pues también pues esto va a favorecer un tipo de turismo y un tipo de actividad y protección de todo el entorno. Pues nada, Álvar, muchas gracias y ya que estamos, vamos a terminar disfrutando lo que queda de noche de Júpiter, que se nos está quedando fantástico. Hace poco hemos pasado la oposición de Saturno, hemos sacado algún vídeo también con la SV705, hemos disfrutado de los anillos de Saturno con este ocular zoom y ahora pues ya terminando el vídeo nos vamos a quedar aquí con Júpiter y el ocular zoom. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por todo, Álvar. Muchas gracias, hasta pronto.